Cuando buscamos la máxima hipertrofia, tenemos que entender que enfocarnos solo en el entrenamiento no alcanza. Entrenar duro es importante y mucho, pero si no enfocamos la nutrición y el descanso acorde al mismo objetivo, no vamos a ir para ningún lado y vamos a perder tiempo en vano. Y vamos a la realidad. Todos tenemos que comer y dormir. Entonces, ¿por qué no sacarle el máximo provecho a nuestra alimentación y a nuestro descanso para fomentar el proceso anabólico y poder así llegar más rápido hacia nuestro objetivo? Tenemos que entender que la máxima hipertrofia es como una mesa con 3 soportes. Si falla un soporte, los otros 2 soportes no pueden mantener la mesa en pie. Y con esto me refiero al ciclo de END, entrenamiento, nutrición y descanso. Punto número 1, tenemos que entender al entrenamiento como el desencadenante del proceso anabólico. ¿Qué quiero decir con esto? El entrenamiento abre las puertas del anabolismo, pero no lo lleva a cabo, solo inicia el proceso. Este proceso de anabolismo solo puede producirse con la alimentación correcta y el descanso adecuado. Como mencionamos antes, el entrenamiento abre las puertas del anabolismo, la nutrición lo fomenta y el descanso cierra el ciclo anabólico diario. Ahora, para poder abrir las puertas del anabolismo con el entrenamiento, tiene que ser un entrenamiento eficiente. ¿Y cómo hacemos un entrenamiento eficiente? Bueno, lo primero, tenemos que atender a hacer el correcto volumen de entrenamiento. Normalmente entre 12 como mínimo a 20 series como máximo, pero puede ser un poco más en personas avanzadas y entrenadas. Pero normalmente entre 12 a 20 series efectivas. ¿Qué son las series efectivas? Series trabajadas con cercanía al fallo muscular, normalmente a 2 repeticiones de cercanía antes de llegar al fallo, o llegando al fallo de manera muy puntual. Dentro de estas 12-20 series, ¿en qué rango de repeticiones tenemos que trabajar? Repeticiones muy bajas, repeticiones muy altas. Lo mejor es combinar para sacarle el máximo provecho a los 2 distintos estímulos que nos da cada rango de repetición. En los ejercicios básicos, se recomienda, por norma general, aplicar mayor tensión mecánica. ¿Qué es la tensión mecánica? Entrenar pesado. Entre 6 a 12 repeticiones estaría perfecto. Y en los ejercicios accesorios, buscamos aplicar un mayor estrés metabólico. ¿Qué es el estrés metabólico? La acidez muscular, la sensación de bombeo, trabajar a 12, 15, 20 repeticiones. Estas 2 variables son indispensables para que se produzca la hipertrofia muscular. Pero bueno, en pocas palabras, resumiendo, lo que más tenemos que buscar es una sobrecarga progresiva. ¿Qué es la sobrecarga progresiva? La misma palabra lo dice. Progresivamente ir sobrecargando el músculo. Progresivamente ir sobrecargando la masa muscular, sobrecargando el estímulo, que nos vaya exigiendo progresivamente un poquito más. ¿Cómo se consigue esto? Normalmente es, o para el mismo peso, sesión a sesión, hacer 1 o 2 repeticiones más siempre que se pueda. Y si no aumentamos en repeticiones, aumentar en carga. Pero la sobrecarga progresiva sería aumentar en peso o aumentar en carga, volvernos más fuertes en resumen. ¿Qué rutinas recomiendo para entrenar de manera eficiente? Una rutina full body de 3 días, una rutina torso-pierna de 4 días, una rutina empuje-tracción de 4 días o push-pull en inglés, una rutina PAT de 5 días, que es una rutina un poco híbrida en la cual se trabaja un poco la fuerza y un poco a rango de hipertrofia, en 2 sesiones de torso-pierna y después 3 sesiones divididas. Y si no, 6 días sería una rutina push-pull-legs para 6 días a la semana. Estas son las rutinas que yo más recomiendo personalmente, que yo he utilizado, que he aplicado y que me han dado buenos resultados. En cuanto a lo que la nutrición respecta, si dijimos que el entrenamiento abre las puertas del anabolismo, la nutrición es la que lo fomenta, la que lleva a cabo el proceso. ¿Y por qué la nutrición es la que fomenta el proceso anabólico y lo lleva a cabo? Porque el anabolismo es un proceso costoso a nivel energético para nuestro metabolismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los procesos fisiológicos que se tienen que dar para que nuestro cuerpo pueda generar masa muscular tienen un costo de energía diario, y si esa energía no es ingerida en forma de comida, no se puede llevar a cabo este anabolismo. Podemos entrenar muy duro, que si no cumplimos con la nutrición no vamos a ir hacia ningún lado, nos vamos a mantener en el mismo peso o inclusive perder peso. Lo principal con lo que nos tenemos que quedar hablando de nutrición es que si no hay energía para crear tejido, no hay anabolismo. Si no hay comida para crear tejido,
no hay anabolismo muscular. Entonces estamos hablando de procesos metabólicos, energía. Tenemos que entender que cada persona tiene requerimientos diferentes. ¿Y en qué se basan estos requerimientos diferentes de cada persona? Primero, en el sexo, en la altura, en la edad, en el peso, en los días que entrenan en la semana. Estos 5 factores tenemos. Así que lo primero que hay que hacer sería ver cuánta energía necesitamos. Calcular nuestro metabolismo basal, que se calcula con esta fórmula para hombres o esta fórmula para mujeres, que es bastante similar. En el primer paréntesis tenemos 10 por los kilogramos de peso corporal que tenemos, más 6,25 por nuestra altura en centímetros, menos 5 por la edad en años. Y el único factor que cambia en la fórmula de hombres es que al final tiene un más 5 y en la fórmula de mujeres al final tiene un menos 161. Pero después las fórmulas desde estos 3 paréntesis que hay acá son iguales. Lo único que cambia es este factor final, lo cual hace que los resultados sean diferentes para mujeres y para hombres. Una vez que calculamos con nuestra fórmula, con nuestros datos, nos va a dar cierto número de calorías. Estas calorías son nuestro metabolismo basal. ¿Qué sería el gasto metabólico basal? ¿Cuánta energía necesita nuestro cuerpo para llevar a cabo los procesos fisiológicos en estado de reposo? Eso quiere decir estando acostados sin ninguna demanda deportiva. Ahora, como nosotros entrenamos 3, 4, 5, 6 veces a la semana, tenemos que conseguir el gasto calórico que tenemos con ese entrenamiento también. Entonces, a este resultado de la fórmula lo multiplicamos por el factor de actividad, nuestro factor de actividad. ¿Cuántas veces entrenamos a la semana? Si entrenamos entre 1 a 3 veces por semana, multiplicamos este resultado por 1,375. Si entrenamos de 3 a 5 veces por semana, multiplicamos este resultado por 1,55. Si entrenamos de 6 a 7 veces por semana, multiplicamos este resultado por 1,725. Esta multiplicación con este número nos va a dar otro número, que va a ser nuestras calorías de mantenimiento, lo que nuestro cuerpo necesita para mantenerse, para llevar a cabo las demandas deportivas y los procesos fisiológicos, la suma de las dos partes. Ahora, con estas calorías de mantenimiento no vamos a ganar masa muscular, porque si comemos este número de calorías, aportamos lo justo y necesario para mantenernos, ni ganar peso ni perder peso. Lo que tenemos que buscar es el superávit calórico. ¿Qué quiero decir con esto? Comer más de lo que estamos gastando para que sobre energía, para que se dé el proceso de anabolismo y poder crear tejido nuevo y ganar masa muscular. ¿Cuánto más tenemos que comer? A este número que conseguimos acá le agregamos el 10%. Y ahí tendríamos un superávit óptimo para una ganancia de peso corporal controlada, prolija y sin ganar tanta grasa corporal. Una vez que tenemos el número final, que sería las calorías de mantenimiento más el 10%, tenemos que hacer la distribución de macronutrientes. ¿Qué son los macronutrientes? Ya probablemente todos los conocen, son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. ¿Cuánto hay que consumir de proteína? De proteína se consume entre 1,6 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Lo que pesemos nosotros, bueno, el doble tenemos que consumir en gramos de proteína. Yo peso 70 kilos, 73, tendría que consumir normalmente 146 gramos. En grasas se suele consumir 1 gramo de grasa por kilogramo de peso corporal. Yo peso 73 kilos, consumiría 73 gramos de grasa diaria. El siguiente son los carbohidratos. ¿Cuántos carbohidratos consumimos? Las calorías que resten hasta completar el valor de superávit lo completaríamos con los gramos de carbohidratos. Si dijimos que el entrenamiento abre las puertas del proceso anabólico y la nutrición lo fomenta, tenemos que entender que el descanso adecuado le da el cierre a ese ciclo anabólico diario. Tenemos que entender que cuando descansamos y llegamos a las horas óptimas del sueño es cuando normalmente se produce la mayor liberación de HGH, que es la hormona de crecimiento, y la testosterona. No solo para reparar el tejido muscular, sino para todos los procesos anabólicos que se llevan a cabo en el cuerpo. Crecimiento de las uñas, crecimiento del pelo, se va renovando la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que más nos importa a nosotros es la recuperación del tejido muscular y la creación de nuevo tejido muscular. Tenemos que tratar de dormir como mínimo entre 7 hasta 9 horas. Como tope máximo no hay tope máximo. Mientras más dormimos probablemente mejor y más fomentemos el proceso anabólico y mejor nos recuperemos.
pero normalmente entre 7 a 9 horas sería lo ideal. Tenemos que aprender a gestionar el estrés también, tratar de reducir el estrés al máximo. Cada vez que sufrimos estrés, tenemos un problema, lo que fuera, se libera la hormona cortisol, que es una hormona catabólica, lo cual juega en contra para el proceso de anabolismo. Al final del día tenemos que tratar de que la balanza sea positiva en el anabolismo. ¿Cómo podemos gestionar el estrés? Utilizando la meditación antes de dormir o al principio de comenzar el día. Ayuda a calmar la mente, a tener pensamientos positivos y demás. A modo de resumen, ¿con qué quiero que se queden de este video? Con que hay que entender que entrenar es muy importante, es lo que inicia el proceso de anabolismo muscular. Pero si realmente queremos ganar masa muscular, tenemos que complementarlo con la nutrición adecuada al objetivo y con el descanso que nos permita recuperarnos y crear tejido muscular. Y tenemos que cumplir con este ciclo de entrenamiento, nutrición y descanso de manera diaria. Esto es trabajo del día a día. Como en el entrenamiento es trabajo de repetición a repetición. Tenemos que mantener este proceso anabólico 6, 8, 10, 12, un año y medio, el tiempo suficiente para ganar una cantidad de kilos considerable, promedio de 1 kilo por mes sería lo ideal para hombres, para mujeres podría ser medio kilo, 700 gramos por mes, para que en el largo plazo ganemos una cantidad de kilos considerable y de esa cantidad de kilos considerable una gran parte sea masa muscular y otra pequeña parte sea tejido graso, que es inevitable no ganar grasa en una etapa de ganancia de peso, pero sí se puede reducir al máximo, al mínimo. Así que bueno, a modo de resumen, entrenamiento, entrenar de manera eficiente, volumen de entrenamiento entre 12 a 20 series efectivas por semana. ¿Qué es una serie efectiva? Una serie trabajada cerca del fallo muscular, a 2 repeticiones de cercanía al fallo. ¿Cómo repartimos las repeticiones entre estas series? Tenemos que tratar de aplicar tensión mecánica y estrés metabólico, las dos variables indispensables para el proceso de hipertrofia. En los ejercicios básicos vamos a buscar aplicar tensión mecánica, trabajar pesado, entre 6 a 12, 6 y 8, 6 y 10. En los ejercicios accesorios vamos a tratar de tocar el estrés metabólico, la sensación de bombeo, la acidez, la hinchazón muscular, entre 12 a 20 repeticiones. En resumen, en la parte de entrenamiento tenemos que buscar la sobrecarga progresiva. ¿Qué es la sobrecarga progresiva? Hacer un poquito más que la sesión anterior. Que sesión a sesión nos estemos desafiando a nosotros mismos y a nuestra capacidad física para producir una adaptación. En el momento en el que el entrenamiento no se vuelve desafiante y no cuesta, no hay adaptación. En cuanto a nutrición, tenemos que calcular nuestro metabolismo basal con esta fórmula para hombres y esta para mujeres. Las fórmulas son iguales, lo único que cambia es el valor final. Una vez que tenemos el resultado de las calorías de nuestro gasto metabólico, la multiplicamos por el factor de actividad. ¿Qué es el factor de actividad? Los días que entrenamos a la semana. De 1 a 3 lo multiplicamos por el primer factor. Si entrenamos de 3 a 5 días a la semana, por el factor del medio. Si entrenamos de 6 a 7 veces por semana, por el último factor. A este resultado, si estamos buscando ganar masa muscular, le agregamos un 10% de superávit. Lo multiplicamos, le agregamos un 10%. El descanso óptimo para ganar masa muscular sería entre 7 a 9 horas diarias. Como tope no hay un tope máximo, pero como tope mínimo, 7 horas es lo recomendable. Tenemos que aprender a gestionar el estrés porque el estrés libera la hormona del cortisol, una hormona catabólica. Tenemos que entender que al final del día nuestra balanza tiene que dar más en el proceso anabólico y menos en el proceso catabólico.